Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la relación que existe entre diferenciabilidad de una función en un punto y continuidad de esa función en un punto. Tenemos un teorema que nos dice, si una función es diferenciable en un punto x igual a a, entonces la función es continua en ese punto. El teorema recíproco no necesariamente es cierto. El teorema recíproco nos dice, si una función es continua en un punto x igual a, entonces es diferenciable. Realmente esto no necesariamente es cierto, lo vamos a verificar con un ejemplo. Por ejemplo, la función esta, que es un valor absoluto, me pide que determine si es diferenciable en x sub 0 igual a 4. Esa función, si la pasamos a función seccionada, sería esta de acá, menos x más 5 para x menor o igual a 4 y x menos 3 para x mayor que 4. Esta función podemos demostrar que es continua en x igual a 4. Podemos hacer los criterios de continuidad y verificar que sí es continua. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no es diferenciable. ¿Ok? Pues justamente nosotros podemos ver acá gráficamente, ¿sí? Si vemos el gráfico de esta función, que es este de acá, ustedes pueden verificar que este gráfico justamente es la función valor absoluto. El punto x sub 0 igual a 4 está acá. Y justamente, ¿por qué no es diferenciable en ese punto? Bueno, verifiquemos primeramente que no es diferenciable. Vamos a hacer el proceso de diferenciabilidad. Para ese proceso, acordémonos que lo que necesitamos encontrar son las derivadas laterales. Y si estas derivadas laterales son iguales, entonces es diferenciable. Si son diferentes, entonces tenemos que la función no es diferenciable. ¿Ok? Entonces, primeramente, nosotros calculamos la derivada lateral izquierda. Derivada lateral izquierda en x igual a, que nosotros sabemos que es el límite cuando x tiende, en 4, perdón. Aquí ya sabemos que el valor de a en este caso es 4. El límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x menos f de 4 entre x menos 4. Ese es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. F de 4 lo podemos calcular por acá. Como está incluido en la primera función, esto es menos 4 más 5 y eso es 1. Es decir, es f por la izquierda de 4 sería la primera función, menos x más 5 menos 1, que es f de 4, entre x menos 4. ¿Sí? Y eso pues básicamente es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, ¿sí? De x menos x más 4 entre x menos 4 de esa función. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 4 de, sacamos factor común menos y me queda x menos 4 entre x menos 4. Se me elimina y pues básicamente me queda límite cuando x tiende a 4 de menos 1, lo cual es igual a menos 1. Entonces, la derivada lateral izquierda en 4 vale menos 1. De manera similar, vamos a calcular la derivada lateral derecha. La derivada lateral derecha en 4 es el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la función menos f de 4 en entre x menos 4, hemos dicho. Eso es el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. ¿De qué función por la derecha de 4? Pues es la que tenemos acá, x menos 3. Y eso pues es x menos 3 menos 1 entre x menos 4. ¿Ok? Y sabemos que eso, mejor dicho, esto nos va a dar cuando x tiende a 4 de x menos 4 entre x menos 4. ¿Cómo se simplifica? Ese es el límite cuando x tiende a 4 de 1, que es igual a 1. Es decir, la derivada lateral derecha de 4 es igual a 1. ¿Ok? ¿A qué hemos llegado? Bueno, como la derivada lateral derecha
izquierda, perdón, en 4 es diferente, es 1, es menos 1 y es diferente de 1, que es la derivada lateral derecha de 4, entonces, por lo tanto, f de x no es diferenciable en x igual a 4. ¿Sí? Ok, entonces tenemos que la función sí es continua. Podríamos probar que sí es continua, pero no es diferenciable. De hecho, no lo voy a hacer la prueba para que es continua, pero lo podemos ver gráficamente. Si vemos gráficamente a esta función, nos daremos cuenta que acá en x igual a 4, ¿sí? Esta es la función, allí es continua justamente esa función, en x igual a 4. ¿Sí? Pero, ¿por qué no es diferenciable? Bueno, eso lo podemos ver si nosotros hacemos lo que significa lo de derivadas. Que la derivada que sea diferenciable significa que exista derivada en ese punto. Ok, pero ¿por qué no existe derivada en ese punto? La derivada, la notación es que, mejor dicho, la interpretación geométrica es que exista una recta tangente en ese punto. Entonces, si nosotros venimos y queremos trazar una recta tangente en ese punto, podría ser, por ejemplo, esta recta. Eso es una recta tangente en ese punto. Pero también yo podría trazar otra recta aquí, que es una recta tangente en ese punto a la gráfica. Otra recta aquí, por ejemplo. Y así puedo trazar un montón de rectas que son rectas tangente a la gráfica en ese punto. Es decir, puedo encontrar infinitas rectas tangentes en ese punto a esa gráfica. Y eso es justamente lo que no se cumple, como no se cumple la unicidad, es decir, no es una única recta tangente allí, entonces por eso no es diferenciable. De hecho, en las gráficas nosotros decimos que cuando las gráficas tienen puntos o picos, en parte donde tenemos picos demasiado pronunciados, entonces esa función allí no es diferenciable. Caso contrario sería, por ejemplo, esta que vemos acá. Esta función sí es diferenciable, por ejemplo, en este punto x igual a 1. ¿Por qué? Porque esta función sí tiene una recta tangente allí. Hay una única recta tangente que pasa por ese punto, ¿sí? Y lo podemos ver justamente acá, ¿verdad? Esta recta que he dibujado acá es una recta tangente en ese punto. Allí sí va a ser diferenciable esta recta. Esta función, perdón. Entonces, lo que pasa con valor absoluto es justamente eso. Por eso no cumple ser diferenciable. Y tenemos esa parte de ahí. Ok. Entonces, también en el ejercicio de acá, pues nos proponían que verificáramos esto, que el recíproco no se cumple, justamente la función es continua, lo vimos ya gráficamente, pero no es diferenciable. Así que decimos, esto no necesariamente se cumple, no necesariamente es cierto. Puede ser que sea continua y al mismo tiempo diferenciable, pero, o mejor dicho, si es continua, entonces es diferenciable, pero esto no necesariamente se cumple, perdón, no necesariamente se cumple. Ok. El contrarrecíproco sí se cumple. Si una función no es continua en un punto, entonces no es diferenciable. Eso sí, si no es continua, si es discontinua, desde ahí ya decimos diferenciable no va a ser. Ok, aquí hay otro problema para que ustedes como estudiantes puedan realizarlo y verificar que de hecho esta sí es continua, que es la que les decía, es el otro ejercicio de acá, que es esta función, por ejemplo en x igual a 2, en 1, en x igual a 2, allí sí esa función sí es continua y al mismo tiempo es diferenciable, que es la que tenemos acá. Ahora bien, pasamos a otra parte. Ahora nos piden que determinemos los valores de a y b para que esta función sea diferenciable y continua en su dominio. ¿Ok? Una función es diferenciable y continua en su dominio, ojo. Sin embargo, cuando es una función seccionada, donde no podría ser diferenciable o continua, es en estos puntos donde
una función, en pocas palabras, se pega con la otra función, en donde se unen las dos partes de la seccionada. Entonces allí en ese punto, en x sub 0 igual a 0, es donde podría ocurrir un problema, que no sea continua o que no sea diferenciable. Para que la función sea diferenciable y continua, primero vimos el teorema de acá, el contrarrecíproco. Vimos que si una función no es continua, entonces no es diferenciable. Así que para que sea diferenciable, antes hay que asegurarnos que sea continua. Entonces nosotros vamos a verificar primero, encontrar a y b para que sea continua. Y luego pues determinamos si con esos valores que se encuentran es diferenciable. Veamos. Decimos entonces, para que sea continua, ¿sí? Continua en x sub 0 igual a 0, para que la función sea continua allí, entonces ¿qué se debe de cumplir? Las tres propiedades, ¿verdad? Primero tiene que cumplirse que la función en 0 exista, que esto exista, ¿ok? ¿Qué más se debe de cumplir? La segunda propiedad era que el límite cuando x tiende a 0 de la función, que esto exista, es decir, que los laterales sean iguales, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a 0 de la función tiene que ser igual a f de 0. ¿Ok? De esto, como esto ya suponemos que se cumple o debe de cumplirse, lo más principal es que el límite exista. Es decir, que los límites laterales sean iguales. Entonces nosotros venimos acá y decimos, para que esto se cumpla, debe de cumplirse que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa función. ¿Ok? ¿Quién es entonces esa función a 0 por la izquierda? Pues es la primera función, ¿sí?, de raíz de a más bx, ¿sí? 0 por la izquierda. A más b por x, perdón. Eso es 0 por la izquierda, es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la segunda función, que es x al cubo más 2. A ver, si evaluamos en 0, acá, ¿qué me va a quedar? Pues me queda a más b por 0, y acá me queda 0 al cubo más 2. Y de aquí me queda que raíz de a es igual a 2. Elevando acá al cuadrado esta expresión, me va a quedar que a cuadrado, esto vale 4, es decir que a vale 4. ¿Sí? Porque al elevar al cuadrado, pues me queda que a vale 4. Ok, tenemos el valor de 4. Es decir, para que la función sea continua, debe de cumplirse que a debe valer 4. Pero ¿cuánto vale b? Pues bueno, como si se fijaron, al momento de evaluar aquí en 0, siempre se nos hace b por 0, se nos hace 0. Por lo tanto, realmente el valor de b no importa. Es decir, que si x es igual, si a vale 4 y b vale cualquier número que pertenezca a los reales, entonces f de x va a ser continua. Es continua en ese punto, en x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Es decir, la función básicamente me queda así. Me queda la función raíz de 4 más b por x entre x al cubo más 2. Esta función, así como tal, es continua para x sub 0 igual a 0, perdón. Es decir, para la función que está entre menos 3 y 0, y cuando en la segunda es para cuando x es mayor que 0, está entre 0 y 3. Aquí es menor o igual a 0 y 3. Alguien se puede preguntar, ¿y por qué no evaluó la primera condición? F de 0 existe, porque básicamente esta se evalúa cuando calculamos el límite. Ok, ahora solo nos resta encontrar cuál debería ser el valor de b para que esta función sea diferenciable, y eso lo vamos a hacer con las derivadas laterales. Ahora bien,
Si queremos encontrar entonces el valor para que la función sea diferenciable, es el valor de b, procedemos de la siguiente manera. Bueno, primeramente voy a tomar esta función, me la voy a llevar a la siguiente hoja y pues encontremos el valor de b para que sea diferenciable. Es decir, nosotros sabemos que para que sea diferenciable, la derivada lateral izquierda en 0 tiene que ser igual a la derivada lateral derecha en 0. Entonces nosotros ya sabemos que la derivada lateral izquierda es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función que está a la izquierda de 0, que es 4 más bx menos f de 0 entre x menos 0. Y eso tiene que ser igual a la derivada lateral derecha, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que está a la derecha de 0, x cubo más 2 menos f de 0 entre x menos 0. ¿Ok? Es lo que nosotros conocemos como tal. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, nosotros vamos a encontrar el valor de b para que esta función sea diferenciable. ¿Cómo se encuentra eso? Pues bueno, nosotros lo que hacemos es pues aplicar acá f de 0. Recordémonos que f de 0 es justamente la raíz cuadrada de 4 más b por 0, y eso es igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Ok? Eso nos da 2. Entonces, ya tenemos f de 0. Por acá nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de raíz de 4 más b por x menos 2 entre x. Y acá nos queda límite cuando x tiende a 0 de x al cubo más 2 menos 2 entre x. ¿Ok? Que básicamente, si ustedes se fijan, este límite de la forma 0 entre 0, y esto pues como nos queda, esto se nos elimina, nos va a quedar también de la forma 0 entre 0. Los dos son indeterminados, es decir que hay que ver de qué manera pues nosotros aplicamos algún proceso para calcular. Acá pues simplemente es racionalización, 4 más b por x, a este límite le multiplicamos el conjugado de esa raíz, 4 más b por x más 2, y abajo pues x por esa raíz, 4 más b por x más 2. Eso multiplicamos, y del otro lado pues simplemente nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo entre x. ¿Sí? Que eso básicamente es, bueno, lo podemos escribir ya, eso es límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado, que eso vale 0. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente lo de este lado va a estar igualado a 0 ya, para que se cumpla la diferenciabilidad. Esto me da el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de 4 más b por x, esto al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que es la diferencia de cuadrados, entre x por la raíz de 4 más b por x más 2. Y eso es igual a 0. Entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de 4 más b por x menos 4. Vean, entre x por raíz de 4 más b por x más 2. Y esto es igual a 0. Bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de bx, elimina el 4, entre x por la raíz de 4 más b por x, y acá más 2. Y esto básicamente es el límite, eliminando, simplificando x, límite cuando x tiende a 0 de b entre la raíz de 4 más b por x más 2, ya simplificando. Y pues aquí simplemente hay que evaluar. Evaluando esto, bueno, y todo esto, perdón, está igualado a 0. Eso tiene que ser 0. Entonces simplemente nos quedan b entre
la raíz de 4 más b por 0 más 2 igualado a 0. Es decir, esto nos queda b sobre raíz de 4 más 2 igualado a 0. Bueno, que es igual a b entre 4 igual a 0. Entonces de aquí nos queda que b vale 0. Despejando 4 por 0 da 0. Y ahí está. Es decir que para que la función sea diferenciable, encontramos que b tiene que valer 0. Es decir, si x es igual a, si a vale 4 y b pertenece a los reales, entonces f de x es continua en su dominio. Pero si a vale 4 y b vale 0, entonces f de x es diferenciable. Aparte de ser continua, es diferenciable en su dominio. Ok, y ahí está. Entonces encontramos los valores de a y b para que la función sea continua y diferenciable.